Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos tu nombre y te damos las gracias por la oportunidad y bendición de acercarnos a ti en esta hora, Señor, para que tú nos des palabras de vida. También, Señor, queremos pedirte que atraiga, Señor, a ver este video a todos aquellos que han de beneficiarse y ser bendecidos con este mensaje, a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y te ruego, Padre, que las palabras no sean las mías, sino las tuyas, y que tengan poder transformador en nuestra vida, así como tú has prometido que tus palabras eh, tienen y que pueden hacer. Así que rogamos que aquello que tú has prometido hacer, nosotros te lo permitamos cumplir en nuestros corazones. Danos corazones receptivos y sensibles a tu voz. Pedimos tu compañía y protección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema para hoy se titula El remanente y los pactos. Venimos hablando de los pactos ya hace algunos meses y tenemos una lista de reproducción sobre el tema de los pactos en nuestro canal que se titula, ¿verdad? Que se llama Que te conozcan en YouTube. Lo pueden buscar. Y en la lista de reproducción hay una serie de temas sobre los pactos. Hay unos temas que ha hecho mi compañero y amigo y hermano Daniel. Y hay otros temas que yo he estado presentando, ¿verdad? Los lives que yo he estado haciendo los voy subiendo allí, los vamos editando y vamos poniendo los versículos. Así que los exhorto a visitarlos para referencia de muchas de las cosas que hemos de mencionar así por encimita en este tema. Los exhorto a que vayan al canal de YouTube y puedan ver estos videos y beneficiarse. Así que van a haber puntos que ustedes van a ver que voy a tocar, específicamente los referentes a los pactos que ya se han tocado anteriormente, y los voy a tocar solamente superficialmente, o sea, por encimita, pero aquel que no está familiarizado con los temas, los exhorto, o con estos puntos, los exhorto a que vayan al canal. Como les mencioné, el remanente y los pactos. Tiene que ver el tema de hoy con el papel, el rol, la importancia, la función que juega el nuevo pacto en la experiencia del remanente y también en su misión a nivel personal, pero también a nivel de la misión del remanente. ¿El remanente tiene una misión? Claro que sí. Pero vamos a comenzar estudiando acerca del remanente. ¿Qué es el remanente? De forma sencilla, ¿no? Porque esto no va a ser un estudio cabal acerca del remanente, pero vamos a ir viendo en principio, ¿verdad? Y esto es un estudio que debería estimular a estudiar más estos temas y estos puntos. Vamos a comenzar a ver qué es el remanente y vamos a comenzar con Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17. Nos dice así: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. En este versículo que acabamos de leer, Apocalipsis 12, se nos presenta a un dragón airado contra la mujer y que luego se va a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Y estos que son los otros de la simiente de ella son llamados aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. Aquí queremos resaltar el hecho de que el contexto de Apocalipsis 12 nos presenta una guerra que tiene el dragón contra Miguel, contra Cristo, y este dragón estaba esperando que la mujer diera a luz a su simiente, que es Cristo, y luego de que esta mujer da a luz, el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, dice que fue arrebatado para el reino de Dios, ¿verdad? Y luego el dragón persigue a la mujer y vemos que la mujer huye al desierto, y luego se nos presenta en este versículo que el dragón estaba muy airado con la mujer y se fue a hacer guerra contra, y aquí nos presenta al remanente, contra, mi versión dice los otros de la simiente de ella, su versión posiblemente diga el resto de la simiente de ella,
o el resto de la descendencia de ella o del descendiente de ella, o también podría decir, se fue a hacer guerra contra el remanente, ya sea que diga los otros de la simiente de ella, o el resto de la simiente de ella, o el remanente de la simiente de ella. El concepto es el mismo y la palabra griega implica lo que queda, lo que es restante. Así que aquí es que se nos presenta el remanente, el concepto del remanente, y se nos presenta como un grupo que es lo que queda de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? La palabra de Dios nos dice que la simiente de la mujer es Cristo. Ya nosotros hemos estudiado acerca de la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva en Génesis 3:15, donde se le dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y aquí tenemos que resaltar la conexión que existe entre Génesis 3:15 y este versículo, porque aquí nos presenta un dragón que está haciendo guerra contra Cristo, contra la mujer y contra lo que quedó de Cristo. Y entonces este dragón, la palabra dragón en griego no solamente implica un dragón, según, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos en español como dragón, sino que también implica serpiente. Esta palabra puede ser utilizada para referirse a una serpiente, y también en Apocalipsis 12 se nos presenta o se nos identifica este dragón como la serpiente antigua, diablo y Satanás. Así que el mismo capítulo nos da la conexión con Génesis 3:15, nos dice que es la serpiente antigua, esta que está haciendo guerra constantemente y persiguiendo a Cristo, a la mujer y al resto o remanente de Cristo, lo que queda de Cristo aquí en la tierra, porque Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono, y quedó un resto, un remanente de Cristo aquí en la tierra. Y contra ese remanente es que él está buscando hacer guerra. Así que teniendo esto claro, sabemos que la simiente de la mujer es Cristo, porque él es el que aplastaría la cabeza de la serpiente, el que sería vencedor o saldría triunfante de esta guerra. Y también en Apocalipsis 12, verso 5, se nos presenta o se nos identifica la simiente de la mujer como Cristo. Así que, en resumidas cuentas, el remanente es lo que resta, lo que quedó de Cristo aquí en la tierra. También se nos presenta que este remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y queremos hacer nuevamente el énfasis en lo que significa guardar. Guardar no significa realizar. Guardar no significa producir o fabricar. Guardar significa recibir y atesorar. Implica recibir y atesorar. Algo que se te da, lo recibes y para ti es importante, entonces lo guardas. Así que este grupo, que es el remanente de Cristo en la tierra, guarda los mandamientos de Dios, los atesora, los recibe, los guarda, y tienen el testimonio de Jesús, el Cristo. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19, verso 10, nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Pero qué es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía es el medio por el cual los profetas han recibido las palabras de Cristo. La realidad es que lo que Jesús habla, el testimonio, lo que Jesús dice, las palabras de Cristo son referidas a los profetas. Y no solamente las palabras de Cristo, también lo que Él hace, porque el testimonio de una persona no solamente está compuesto por las palabras de esa persona, sino que también implica las acciones. Cuando nosotros hablamos de nosotros como cristianos dar testimonio, no estamos hablando solamente de lo que decimos, sino que también estamos implicando aquello que realizamos, cómo vivimos. Así que esto implica tener el testimonio de Jesús, implica escuchar su voz y ver su ejemplo, seguir su ejemplo. Implica mirar y oír, mirarlo a Él, poner los ojos en Él y también oír su voz. ¿Ok? Ahora, este grupo, este remanente, esto que restó de Cristo,
que guardan, atesoran la ley de Dios en el corazón y tienen el testimonio de Jesús el Cristo, está contrastado en Apocalipsis con otro grupo. En el capítulo siguiente, en Apocalipsis 13, en el versículo 16, nos habla de que la inmensa mayoría del mundo recibe una marca, la marca de la bestia, en su mano derecha o en sus frentes. Leemos en Apocalipsis 13, 16. Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la marca en su mano derecha o en sus frentes. Aquí está hablando de una bestia, y no vamos a entrar, ¿verdad?, en definir o tratar de explicar la profecía, es solamente para motivos de lo que es remanente, pero nos está hablando que en los últimos días hay un poder conocido como la bestia que sale de la tierra, que hace que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomen la marca de la bestia y de su imagen, ¿verdad?, en su mano derecha o en sus frentes. Así que hay la inmensa mayoría del mundo, según lo describe este versículo, recibe una marca de la bestia. Y si quieren, ¿verdad?, conocer más de estos temas, pueden leer los capítulos por ustedes mismos, ¿verdad?, capítulos completos, y ver el contexto de lo que se está hablando. Así que en el contexto de la marca de la bestia que reciben los que adoran a la bestia y su imagen, aparece un grupo en contraste a los que reciben la marca de la bestia. Vemos que se presenta la inmensa mayoría, dice todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, toman una marca en su mano derecha o en su frente, la marca de la bestia. Pero justo después de que se presenta a todas estas personas recibiendo esta marca, se nos presenta otro grupo comenzando en el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 14, el verso 1 al 5. Y nos dice así: Y miré, y he aquí el Cordero estaba en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales son comprados de la tierra. Estos son los que con mujeres no son contaminados, porque son vírgenes. Estos siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos son comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Aquí vemos que se llama a Jesús el Cordero. Dice que con el Cordero, con Cristo, con Jesús, aparecen 144,000 sellados con el nombre del Padre en sus frentes. Aquí vemos el contraste. Vemos que la inmensa mayoría del mundo se maravilló ante la bestia y recibió su marca en su frente o en su mano derecha. Y aquí vemos a un grupo que está con Cristo, no está con la bestia, no se maravilla ante la bestia, está con Cristo, y tienen el nombre del Padre en su frente. A diferencia de la marca de la bestia, estos tienen un nombre sobre su frente, si es el nombre del Padre. Así que es muy interesante ver el contraste que existe entre estos dos grupos. También se nos presenta que estos 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Es decir, tienen sus ojos puestos en Él y sus oídos abiertos a su voz. Al seguir al Cordero por donde quiera que fuere, llegan a ser sin mácula. De hecho, se nos presenta primero que ellos siguen al Cordero por donde quiera que éste va, y luego se nos presenta que son sin mácula delante del trono de Dios, que en su boca no ha sido hallado engaño. Muy interesante que de Jesús se dice lo mismo, que en él nunca hubo engaño, que en su boca nunca hubo engaño, que él nunca habló mentira, que no hubo engaño en su boca. Así como nos presentan la palabra de Dios a Cristo, que él nunca hizo violencia, nunca hubo engaño en su boca, que cuando le injuriaban o lo maldecían, él nunca respondía de la misma forma o devolvió mal con mal.
Entonces vemos que teniendo los ojos puestos en este Cordero, a quien ellos siguen por donde quiera que fuere, ellos llegan a ser sin mácula, sin mancha, sin pecado, es decir, llegan a ser santos, son santificados poniendo sus ojos en el Cordero que los pastorea y escuchando su voz. Esto es confirmado, el hecho de que se sigue al Cordero poniendo los ojos en él y escuchando su voz, ¿verdad? Y a Cristo como pastor nuestro, es confirmado con la palabra de Dios, y Jesús mismo lo confirmó en Juan capítulo 10, verso 27, donde Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que es imposible seguir al Cordero, seguir a Cristo, que es el buen pastor, si no se escucha su voz. Es imposible, y nosotros venimos haciendo énfasis en la importancia de escuchar la voz de Dios dentro del contexto de lo que es el nuevo pacto, o el pacto de Dios, el pacto eterno que Él siempre ha querido establecer con los hombres. Dios desea que escuchemos su voz, pero Cristo es su palabra, y Cristo nos habla las palabras de Dios, y escuchando a Cristo escuchamos la voz de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Así que es escuchando a Cristo, conociendo su voz, oyendo su voz, como le podemos llegar a seguir, como podemos seguirle por donde quiera que Él va. Juan 10:4 nos dice lo siguiente: y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Este versículo confirma lo que venimos diciendo. Él va delante de las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Si no conocieran su voz, si no tuvieran su oído sincronizado a la voz del pastor, a la voz de Cristo, a la voz de ese Cordero, entonces no le podrían seguir. Pero le siguen porque conocen su voz. Así que podemos entender que los 144,000, este grupo que se nos presenta en Apocalipsis 14, contrastado con la inmensa mayoría del mundo que recibe una marca de la bestia, ¿verdad?, en su frente y en sus manos, son engañados por estos poderes, y son engañados por el enemigo. Hay un grupo, ¿verdad?, que mencionamos, que se llaman, que aquí es llamado como los 144,000, que son santos y que siguen al Cordero por donde quiera que éste va. Ellos conocen su voz, ellos tienen sus ojos puestos en el Cordero y le siguen por donde quiera que éste fuere. Teniendo eso ¿verdad?, presente, quisiera que viéramos entonces la conexión que existe entre el grupo con el que comenzamos en Apocalipsis 12:17, que se le llama el remanente, el resto, lo que quedó de Cristo. Aquellos que son como Cristo, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, aquellos que son el resto o el remanente de Cristo aquí en la tierra. Y estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Y miren qué interesante, este Cordero parece ser el pastor, pero los que siguen al pastor son corderos, son ovejas. Así que es interesante que Cristo sea Cordero y los que le siguen también son corderos. Y en ese sentido podríamos ver cómo esos que le siguen son parte, o son lo mismo, constituyen una misma cosa con Cristo, son uno con Cristo. Le siguen por donde quiera que va. Es interesante cómo la palabra de Dios nos presenta a Cristo como la cabeza y a su iglesia como el cuerpo, ¿verdad? Y la cabeza y el cuerpo están unidos, constituyen un todo. Sin embargo, el centro de comando está acá arriba en la cabeza, y el cuerpo responde a los impulsos que salen desde acá. Así que para donde quiera que fuere nuestros pensamientos, nuestra cabeza, nuestro cuerpo seguirá por la misma línea. Muy interesante eso, ¿no? También leemos en Apocalipsis 7:17, confirmando el hecho de que este Cordero, a quienes siguen los 144,000, es un pastor, y que la aplicación que hicimos con Juan 10 acerca de esto es correcta,
nos dice en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. El Cordero es el buen pastor, el Cordero es Cristo, el buen pastor. Y Él ha de pastorearnos a fuentes de agua viva. Y Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Luego de que se nos presenta este grupo de los 144,000, que está en contraste con el grupo que recibe la marca de la bestia, este grupo de 144,000 tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes, y este grupo concuerda con el grupo llamado el remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, tienen las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque como vimos, estos que siguen al Cordero por donde quiera que va, han escuchado la voz del Cordero, del buen pastor, y le siguen. Ellos no pueden seguirle si no escuchan su voz. Asimismo, el grupo con el que comenzamos mencionando en Apocalipsis 12:17, ese primer grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, lo que Jesús testifica, las palabras que Jesús habla, este grupo es este mismo remanente, son estos mismos 144,000. Y se nos presenta que, ¿verdad?, aquí en Apocalipsis 14, como una antesala a los mensajes de los tres ángeles. Se nos presentan el mensaje de los tres ángeles, y justo después de haber presentado este grupo de los 144,000, y justo después de decir que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va y son sin mácula delante del trono de Dios, luego se presentan los mensajes de los tres ángeles, y luego de presentar el mensaje del tercer ángel, donde se nos dice que lo que ha de ocurrirle al que recibe la marca de la bestia en su frente, ¿verdad?, o en su mano, como bien mencionamos anteriormente, se nos presenta nuevamente, sale a relucir otra vez el grupo de los santos. Y este grupo de los santos está conectado con los 144,000 y con el remanente de Apocalipsis 12. Leemos en Apocalipsis 14, verso 12 lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo primero que se nos dice es que este grupo que se está mencionando, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son llamados santos. Vimos que los 144,000 son sin mácula, sin mancha, son santos, están limpios, han sido limpiados, como siguiendo al Cordero por donde quiera que va, escuchando su voz. Se le llama la paciencia de los santos, y luego se nos dice que guarda los mandamientos de Dios. ¿Acaso el remanente que se nos presenta en Apocalipsis 12:17 no son los que guardan los mandamientos de Dios? Estamos hablando del mismo grupo. Pero también se nos dice que guardan la fe de Jesús. Y esto es lo que queremos discutir en estos momentos. El tema de los pactos es introducido abiertamente en el texto de Apocalipsis 14:12. ¿Cómo ahí no menciona la palabra de los pactos? Sí, pero aquí se nos está hablando de que este grupo llamado santos guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Han llegado a ser santos por guardar los mandamientos de Dios y guardar la fe de Jesús. Miren qué interesante. Recuerdan que el nuevo pacto consiste en oír las palabras de Dios, sus promesas, los 10 mandamientos, y guardar estos 10 mandamientos en el corazón. Dios le había dicho al pueblo: si oyes mi voz y guardas mi pacto, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En otras palabras, la santificación, llegas a ser santo al guardar mi voz, al guardar mis palabras en tu corazón, al oír mi voz y guardar las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos, en el corazón. Así que aquí se nos dice en Apocalipsis 14:12 que estos son santos, y hay un punto y coma. Significa que lo que viene está en conexión con lo anterior. ¿Cómo ellos llegan a ser santos? ¿Cómo está conectado esa segunda parte del versículo con la primera? Ellos son santos porque guardan los mandamientos de Dios en el corazón y guardan la fe de Jesús. Es decir, guardando las palabras del pacto en el corazón, ellos llegaron a ser santificados, llegaron a ser santos, pacientes, así como nuestro Dios es paciente, así como Cristo es paciente. Llegaron a ser santos como Dios es santo.
Así que, teniendo esto en cuenta, ¿verdad? El tema de los pactos, entendemos que el remanente, estos santos de los últimos días, ¿verdad? Estos santos que en el tiempo del fin han de contrastar con aquellos que reciben la marca de la bestia en su frente, en sus manos. Estos santos que tienen el nombre del Padre perfectamente sellado en sus frentes, tienen en su corazón, han guardado en su corazón y llegaron a ser santos por guardar en su corazón los mandamientos de Dios. Y queremos volver a repasar lo que es guardar. En Génesis 2.15 se nos aparece la primera instancia de la palabra guardar, para que veamos que no significa producir o fabricar, sino más bien significa atesorar, recibir y atesorar, valorar lo que se te está dando. Dice en Génesis 2.15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Así que la primera instancia de esta palabra en la Biblia de guardar es Génesis 2.15 y está en relación, ¿verdad? Está relacionado con un proceso en el cual Dios plantó un huerto. El hombre no lo plantó, el hombre no lo produjo, el hombre no lo fabricó. Dios lo plantó y se lo regala al hombre, pone el hombre allí en medio del huerto y le dice, esto es tuyo, y le dice, guárdalo, guárdalo. Así que el hombre no iba a fabricar el jardín o el huerto, el hombre no lo iba a producir, el hombre tenía que valorar y apreciarlo, atesorar ese don, ese regalo que Dios le había hecho. Así que cuando hablamos de guardar no estamos hablando de hacer, estamos hablando de recibir, no estamos hablando de producir, no estamos hablando de ejecutar, estamos hablando de un proceso por el cual recibimos algo y este algo lo atesoramos. ¿Dónde lo guardamos? ¿Dónde se atesora las palabras de Dios? ¿Dónde se atesoran los mandamientos de Dios? ¿Dónde los 144,000, es decir, el remanente, atesora los mandamientos de Dios? Veamos a Jesús. ¿Dónde Jesús atesoraba la ley de Dios? Para que veamos dónde aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que esté fuere han de atesorar y guardar estos mandamientos. Salmo 48, palabras de Jesús confirmadas por el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 10, dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo declara que el hacer la voluntad de Dios su Padre le ha agradado y que la ley de su Padre, la ley de Dios, está en medio de su corazón. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde están los mandamientos de Dios guardados por Cristo? ¿Cómo Cristo guarda y dónde guarda Cristo los mandamientos de su Padre? En medio de su corazón. Y vemos que Jesús, guardando la ley de su Padre en el corazón, se convierte eventualmente en un hacedor de la ley. Vemos lo que nos dice en Mateo 5:17, que lo conocemos bastante, lo hemos escuchado muchas veces aquellos que tenemos trasfondo adventista. Palabras de Jesús. Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Cristo cumple la ley. Cristo cumple perfectamente la ley. ¿Cómo esto es posible? Porque Él la tiene grabada, guardada en su corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. Así que vemos que es solamente teniendo la ley grabada en el corazón como podemos llegar a ser hacedores de la ley. ¿Cómo Cristo guardaba la ley? Bueno, la guardaba en el corazón. Y Jesús dice constantemente que las palabras que su Padre hablaba, Él las recibía y las comunicaba perfectamente, y Él conocía que su mandamiento es vida eterna. Así que cuando Jesús habla de que Él refiere las palabras de Dios con exactitud, en Juan capítulo 12, Él está hablando de esto precisamente. Él dice que las palabras de Dios, sus mandamientos que son vida eterna, Él las refiere con exactitud. Significa que Él recibe estas palabras, estos mandamientos de vida eterna de su Padre, las atesora en el corazón y permite que éstas guíen su vida o produzcan en Cristo, ¿verdad?, el perfecto cumplimiento de la ley o la justicia de Dios.
También leemos en 2 Corintios 3:3 que donde Dios quiere que sea guardada la ley, que sea escrita la ley, es en nuestros corazones. Dice 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que donde Dios desea que sea escrita su ley, es en las tablas del corazón, en las tablas de carne del corazón. Ahora también Salmo 119, 172 nos dice que los mandamientos de Dios son justicia. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de Dios son justicia. Los mandamientos son la revelación de la justicia de Dios, de su carácter justo, de su carácter misericordioso. Entonces el que guarda los mandamientos de Dios en el corazón y se convierte por medio de esto en hacedor de la ley, el tal es hecho justo al recibir los mandamientos de Dios en su corazón, y al tener esto en el corazón se convierte en hacedor de la ley. Repito, recibimos los mandamientos de Dios, recibimos su justicia grabada en nuestro corazón, y al tener esa justicia, luego nos convertimos en hacedores de justicia, en obradores de justicia. Pero no se puede obrar una justicia que no se tiene guardada en el corazón. Es imposible para el hombre guardar o hacer o producir obras justas si la justicia de Dios, su ley, no está grabada en el corazón del hombre. Leemos en Romanos 2:13 lo siguiente, y aquí podríamos pensar que hay ¿verdad?, una contradicción, pero no, vamos a leerlo. Romanos 2:13 nos dice, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Pero ¿acaso no venimos diciendo que oyendo la voz de Dios, guardando sus palabras, es que venimos a ser santificados, venimos a ser santos, venimos a ser justos, venimos a ser guardadores de la ley? Dice, mas los hacedores de la ley serán justificados. Esto no es una contradicción. Si yo simplemente escucho, pero yo no atesoro en el corazón, voy a ser un oidor olvidadizo, que entró por aquí y salió por acá, y no penetró en mi vida, nunca voy a ser hacedor de la ley. Pero el que es hacedor, perfectamente hacedor de la ley, es porque oyó y guardó y atesoró en el corazón. Queda claro que la justicia se obtiene al guardar los mandamientos de Dios en el corazón. Luego, esta justicia recibida rige nuestra vida y nuestros hechos testifican que tenemos la justicia de Dios, que hemos recibido la justicia de Dios. Así que los 144,000, el remanente, los santos, este pueblo que ha de brillar en los últimos días y que no recibe la marca de la bestia, guarda los mandamientos de Dios, es decir, esto implica que reciben su justicia. ¿Dónde? En el corazón. Ellos guardan los mandamientos de Dios en el corazón. Pero, ¿cómo es que se recibe la justicia? ¿Cómo es que se reciben los mandamientos de Dios grabados en el corazón? ¿Cómo es que se recibe su ley en nuestros corazones? Vemos que la promesa del nuevo pacto es que Dios ha de poner su ley en nuestros corazones. Hebreo 8 nos lo presenta y Jeremías también nos lo presenta, como el deseo de Dios y las promesas del nuevo pacto es Él poner su ley en nuestros corazones, Él guardar sus mandamientos en nuestros corazones. Pero ¿cómo es que nosotros somos justificados? ¿Cómo es que nosotros recibimos esta justicia de parte de Dios? ¿Cómo es que recibimos su mandamiento en nuestro corazón? Y la respuesta es sencilla. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, hechos justos por medio de la fe. Hechos justos por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos hechos justos, somos justificados, es decir, recibimos la justicia que transforma nuestra vida. ¿Cómo? Por medio de la fe. Pero nosotros estuvimos viendo hace unos minutos atrás que en Apocalipsis 14:12 nos dice que los santos pacientes que contrastan, ¿verdad?, con los que tienen la marca de la bestia, que están perfectamente sellados con el nombre del Padre en sus frentes, estos guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús.
Y como hablamos, el guardar no implica producir algo, el guardar representa recibir algo y atesorarlo. Y se nos presenta la ley de Jesús como algo que también nos es dado. Los mandamientos nos son dados para que los guardemos en el corazón, para que los oigamos y sean guardados, grabados en nuestro corazón, pero se nos presenta también que la fe de Jesús también ha de ser guardada. Pero aquí estamos viendo que si no es por la fe de Jesús, no podemos guardar los mandamientos. De hecho, guardamos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, somos justificados, que es lo mismo que guardar los mandamientos en el corazón. Somos justificados, somos hechos justos por medio de la fe. Así que la fe precede, el recibir la fe y guardar la fe, precede al recibir y guardar los mandamientos de Dios. Por eso es que somos justificados por medio de la fe. Es la fe lo que nos permite mantener el oído abierto para recibir toda palabra que sale de la boca de Dios y dejar que ésta sea guardada y atesorada en el corazón. La ley es imposible guardarla si primero no se ha recibido y guardado, atesorado la fe de Jesús. Y necesitamos fe, pero como vimos no es cualquier fe, es la fe de Jesús, no es mi pequeña fe, más pequeña que un grano de mostaza, no es la poca fe, porque yo soy un hombre de poca fe, no es la pequeña medida de fe que yo tengo, sino es la fe de Jesús la que nos ha de hacer perfectamente santos y justos y nos ha de llevar a perfectamente guardar los mandamientos de Dios en el corazón. Nos dice Romanos 3:22 primero y luego Filipenses 3:9. Romanos 3:22 nos dice: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ser hallado en Él, nos dice Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que ambos versículos nos presentan que la justicia es de Dios y se obtiene por medio de la fe de Jesús. No por medio de mi fe, sino por medio de la fe de Jesús. También leemos en Gálatas 2:16 lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, el Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y cuando aquí está hablando acerca de las obras de la ley, que por las cuales ninguna carne será justificada, es que nadie puede ser justo por las obras de la ley sin la fe, sino que somos hechos justos por medio de la fe y luego nuestras vidas dan testimonio de tal justicia. Luego se cumple perfectamente la ley, pero por las obras de la ley, viniendo de nosotros mismos, proveniendo de nuestro esfuerzo y nuestros propios intentos de guardarla, no vamos a ser hechos justos. Sin embargo, cuando tenemos la fe de Jesús, que tiene la ley de Dios guardada en el corazón, tu ley está en medio de mi corazón, dice Jesús. Cuando tenemos la fe de Jesús que guarda la ley de su Padre en su corazón, entonces vamos a ser justos como Cristo es justo. Vamos a guardar perfectamente la ley de Dios. Pero es por medio de la fe de Jesús. Y repetimos este concepto para ver si quedó claro. El versículo de Gálatas 2:16 termina diciendo: por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada, ninguna carne será hecha justa ni declarada justa. ¿Por qué por las obras de la ley nadie es justificado? ¿Acaso ahorita no leímos que aquellos que son hacedores de la ley son los que son justificados o declarados justos? Y ahora leemos que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. El intento del hombre de guardar la ley no es guardar la ley. El intento del hombre de obrar la ley no es obrar la ley, no es ser hacedor de la ley. Siempre está por debajo de la norma. Sin embargo, cuando la perfecta justicia de Dios está en nuestros corazones por medio de la fe, entonces hemos de convertirnos en hacedores de la ley. Las obras de la ley no nos traen la justicia, sino que son el resultado de haber recibido esta. Repito, las obras de la ley
no nos traen la justicia, sino que son el resultado de haber recibido la justicia. Cualquiera que pretenda justificarse por las obras de la ley revelará que no tiene la justicia de Dios guardada en el corazón por medio de la fe. Ahora, hemos venido haciendo énfasis en que es por medio de la fe de Jesús. Y eso implica que Jesús tiene fe. Y si Jesús tiene fe, vamos a ver cómo es esa fe. Porque recuerden que los 144,000, aquellos que tienen el nombre del Padre sellado en su frente, aquellos que son santos, pacientes, que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús, siguen al Cordero por donde quiera que va. Tienen sus ojos abiertos y sus oídos abiertos para escuchar las palabras de Jesús y para ver sus acciones y seguirle por donde quiera que va. Y son santificados, son sin mácula, llegan a ser sin mancha, únicamente siguiendo al Cordero por donde quiera que éste va. Así que tenemos que mirar a Jesús y ver la fe de Jesús, y contemplando esta fe de Jesús, sabemos que llegaremos a ser santos como Él es santo y llegaremos a revelar la gloria de Dios, así como Cristo la reveló. Vamos entonces a ver una descripción de 7 puntos, rapidito, 7 puntos de la fe de Jesús. Esto ya se ha mencionado en otros temas acerca de la fe de Jesús. Y los exhorto a buscarlo en el canal de Que Te Conozcan. Sin embargo, queremos resumirlo rápidamente en 7 puntos. Juan 4:34, en el punto número 1, nos dice: les dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vuelvo y repito, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Punto número 1, Cristo vive para hacer la voluntad de su Padre. Esa es su comida, Él vive para eso. O vive de eso, eso es lo que lo alimenta, simplemente el hacer la voluntad de su Padre. Así que punto número 1, Cristo vive para hacer la voluntad de su Padre, es parte de su fe. Y dentro de este mismo punto número 1, recordamos que en el Salmo 48, que son palabras de Jesús, dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Así que le añadimos el punto, no solamente de que Él le agrada hacer la voluntad del Padre y que vive para hacer la voluntad del Padre, sino que Él tiene también guardada en medio de su corazón la ley de su Padre. Y esta es la voluntad de su Padre, que su ley esté guardada en nuestro corazón. Punto número 2. Leemos en Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Es decir, Cristo habla las palabras de su Padre, no las propias. Él solamente habla las palabras de su Padre. Ese es el punto número 2. Punto número 3. Mateo 4:4 nos dice: mas Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Cristo vive por las palabras de su Padre, o de las palabras de su Padre. Vive de toda palabra que sale de la boca de Dios su Padre. Punto número 4. Leemos en Juan 5:19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer el Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Entonces aquí vemos que Cristo no hace nada de sí mismo, sino solo aquello que Él ve hacer el Padre. ¿Ok? Punto número 5. En Juan 5:30, el mismo capítulo más adelante, leemos: no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Él dice: como oigo juzgo. ¿Como oigo de quién? Como oigo del Padre. Como leímos anteriormente, Él no habla sus palabras, sino que lo que Él oye de su Padre, eso es lo que Él habla. Y aquí nos dice que como Él oye de su Padre, así mismo juzga. Él recibe el juicio de su Padre. Así que Él vive por el juicio de su Padre, no vive por un juicio propio. Número 6. Juan 8:29 nos dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Es decir, Cristo obedece siempre
al Padre. En todo momento, Cristo está obedeciendo al Padre. Punto número 7. En Juan 20:17 leemos, Jesús les dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Punto número 7 de la fe de Jesús nos dice que el Padre de Cristo es su Dios. Cristo tiene a su Padre entronizado en su vida como su Dios. ¿Cómo se forma esta fe en nosotros? Esta fe que repasamos los puntos, vive para hacer la voluntad de su Padre. Esta fe que habla solamente las palabras de su Padre y no las propias. Esta fe que vive de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Esta fe de Jesús que no hace nada de sí mismo. Esta fe de Jesús que vive solamente por el juicio del Padre. Esta fe que solamente obedece al Padre en todo momento. Y esta fe que ha entronizado a su Padre como el Dios de su vida. ¿Cómo se forma esta fe en nosotros? ¿Cómo llegamos a guardar esta fe? Porque vemos que se guardan los mandamientos por medio de la fe. Pero la fe tiene que ser guardada porque los 144,000, el remanente, los santos, pacientes, guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Esto implica que la fe de Jesús también es un don que nos es dado. Recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La fe es parte del fruto del Espíritu, un atributo del fruto del Espíritu. Es algo que nos es dado por medio del Espíritu. Es un don. ¿Cómo se forma esta fe en nosotros? ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo hemos de ser transformados? Y cómo esta pequeña fe llega a ser la perfecta fe de Jesús. Volvemos a resaltar un punto. Los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Tienen sus ojos puestos en Jesús. Escuchan la voz de Jesús todo el tiempo. Reciben el testimonio de Jesús. Reciben las palabras de Jesús. Y de esa manera llegan a ser santos. Llegan a ser sin mácula. Llegan a ser sin mancha. Totalmente limpios y puros. Increíble, ¿no? Que de unos meros pecadores Dios llegue a ser aquellos que se les llama el remanente de Cristo, el resto de Cristo, lo que queda de Cristo aquí en la tierra, los representantes de Cristo aquí en la tierra. Pero Él lo ha prometido y lo ha hablado así. Él ha de hacer la obra. Hebreos 12:2 nos dice lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que, poniendo los ojos en Jesús, el autor de la fe, el creador, el inventor, el originador de la fe, pero también el que la perfecciona, el perfeccionador de la fe, el que la completa en cada uno de nosotros, el que toma nuestra pequeña medida de fe y la perfecciona hasta que llegamos a tener su fe. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Para confirmar este punto, leemos un versículo que hemos citado constantemente a través de las diferentes series que hemos presentado. 2 Corintios 3:18 nos dice: por tanto, todos nosotros, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del Señor, con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Este versículo nos presenta un principio universal. Somos transformados en base a lo que contemplamos. Si tenemos los ojos puestos en Jesús, y esto implica ver su testimonio, escuchar sus palabras, vamos a ser transformados a su misma imagen. Recibimos la fe de Jesús y la guardamos cuando la vemos, cuando la escuchamos, cuando recibimos la revelación de la misma y la atesoramos en nuestro corazón. Aquí acabamos de ver una descripción de simplemente 7 puntos que pudieran ser más. Yo la estaba resumiendo. Pero si nosotros la contemplamos y la aceptamos
y queda grabada esta en nuestro corazón, viviremos como Cristo vivió, seremos hacedores de la ley, guardaremos los mandamientos del corazón, seremos justificados por medio de la fe de Jesús. Porque por medio de la fe de Jesús tendremos los mandamientos de Dios guardados en nuestro corazón. Y juntamente con Cristo diremos: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Así que el remanente, el pueblo de Dios, el resto de Cristo, lo que queda de Cristo aquí en la tierra, aquellos que se distinguen porque son distintos al resto del mundo, que no reciben la marca de la bestia, más bien tienen el nombre del Padre perfectamente escrito en la frente. Este pueblo, este remanente, tiene los ojos puestos en Cristo y es transformado a la misma imagen de Cristo. Este pueblo es santificado, hecho justo, hecho santo. Este pueblo guarda los mandamientos de Dios porque en primer lugar guardó la fe de Jesús y de esa manera pudo ser justificado, es decir, recibió los mandamientos escritos en sus corazones. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos parte de ese remanente. Para que este remanente pueda darle la gloria a Dios, para que este remanente pueda brillar y dar ese mensaje de los 3 ángeles al mundo, ese mensaje de advertencia, pero dentro de un contexto del Evangelio eterno, como nos presenta Apocalipsis 14:6, de las buenas noticias, en ese contexto de las buenas noticias, y que pueda iluminar al mundo con su gloria, como nos presenta Apocalipsis 18, versículo 1. Para que esto pueda ocurrir, tenemos que ser justificados por la fe, y no cualquier fe, sino la fe de Jesús. Tenemos que guardar y atesorar la fe de Jesús. Y cómo esto ha de ocurrir, hemos visto que es poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No perdamos el tiempo contemplando al mundo, porque si no vamos a ser transformados a imagen del mundo. Si yo aún viendo lo malo que está ocurriendo y estoy todo el tiempo mirando eso, o dedico más tiempo a mirar eso que a mirar a Jesús. De hecho, si yo dedico más tiempo a mirar a lo que está ocurriendo a nivel religioso, negativamente hablando, si yo contemplo mi mente, contemplo y tengo presente en mi mente todo el tiempo las cosas negativas acerca de las conspiraciones y todo eso, mi mente no va a estar enfocándose en Cristo Jesús, va a estar viendo el mundo y no voy a ser transformado a imagen de Cristo porque dediqué más tiempo a ver todas esas cosas en vez de estar mirando a Cristo. Mirando a Cristo hemos de ser transformados. Dios ha prometido que el que empezó la buena obra en nosotros la ha de completar, la ha de perfeccionar, porque Cristo es el autor y perfeccionador y completador y consumador de la fe. Así que te invito a poner tus ojos en Jesús. Podríamos cantar, ¿verdad? No hago esto normalmente, pero podemos cantar: fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Te invito a orar. Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Contemplándolo a Él, llegamos a ser santos como tú eres santo. Padre, ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo y permitirte así transformarnos como tú quieres hacer en nuestras vidas. Te pido que permanezcas con nosotros, Señor, en nuestro caminar diario y que podamos caminar el bendito camino de la santificación, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Bendice, Señor, a todos los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.